En los últimos días se ha registrado un aumento importante de los casos de COVID-19 en algunas regiones, entre ellas la metropolitana, por ejemplo, también en Coquimbo. ¿Podrían las elecciones del fin de semana haber incidido también en el número de casos? Es parte de lo que conversamos a esta hora con Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Doctor, gracias por el contacto, muy amable. Buenos días, Sebastián. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, antes de hablar de las cifras en particular y de las tendencias, ¿cómo evalúa usted lo que ocurrió el fin de semana en términos sanitarios en base a su experiencia al ir a votar o las imágenes que vimos? Bueno, a mí me parece que el proceso se llevó de una manera bastante ordenada, respetando todos los protocolos que estaban establecidos. En lo personal, fue lo que viví, ¿no es cierto? No hubo ningún problema. Lo que sí, desafortunadamente vimos algunas otras manifestaciones, fiestas clandestinas, etcétera, que siguen ocurriendo, ¿no es cierto? Y que son situaciones de alto riesgo de contagio. Pero el proceso propiamente tal me parece que se llevó de manera ordenada y no debiéramos esperar un incremento de los casos por esa razón al menos. Ajá. O sea, funcionó el protocolo que se aplicó. Así es, me parece. Ojalá que sea así porque los números, doctor, venían al alza en algunas regiones en particular. El último reporte, a la espera del reporte de hoy, que se entregará pasada la 1 de la tarde. El reporte de ayer, por ejemplo, fue de 6.320 casos, la positividad a nivel nacional de 8,66%. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la tendencia, doctor? Bueno, tal como usted lo señala, veníamos con un descenso progresivo de los casos, habíamos llegado a tener 3.000, 4.000 casos diarios y nuevamente estamos sobre 6.000 los últimos 3, 4 días, lejano a los más de 9.000 que llegamos a tener, pero naturalmente que es algo, una cifra preocupante. La positividad de PCR está bajo el 10%, pero vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurre en los próximos días porque desde que se levantaron las cuarentenas, especialmente en la región metropolitana, naturalmente ha aumentado la movilidad de las personas y todavía queda un porcentaje relevante de la población, especialmente población más joven, que no está vacunada y que si tiene situaciones de riesgo puede resultar contagiada. Y de hecho también lo que estamos viendo es que de los pacientes hospitalizados y conectados a ventilación mecánica, muchos de ellos son personas jóvenes, muchos de ellos también con factores de riesgo, pero jóvenes, y que precisamente coincide con las personas que aún no han recibido vacuna. Ajá. Doctor, en ese sentido, ¿cuáles son las regiones a las que habría que poner más atención, aparte de la metropolitana, por ejemplo? Bueno, en la región, en Punta Arenas, ¿no es cierto?, la situación ha estado compleja, son números menores naturalmente, pero en tasa aumentó en forma importante y eso llevó a que estuviera nuevamente en cuarentena. Y siempre Valparaíso, ¿no es cierto?, Biobío, Araucanía son regiones que nos preocupan. Así que yo creo que vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurra en los próximos días y mi llamado, ¿no es cierto?, y especialmente a las personas más jóvenes, es en primer lugar a concurrir a vacunarse cuando les corresponda y a seguir cuidándose mucho, ¿no es cierto?, cada vez que salgan de sus hogares, utilizar todas las medidas de autocuidado que todos ya conocen y evitar, por favor, evitar las reuniones, especialmente reuniones de tipo social, que es donde siguen todavía ocurriendo contagios que posteriormente llegan a las casas, ¿no es cierto?, y esto se amplifica. Así que estamos muy atentos a lo que ocurre en la próxima semana. Hay un llamado a la responsabilidad, se han levantado las cuarentenas, lo cual no quiere decir que podemos volver a una vida completamente normal y dejar de usar las medidas de autocuidado. Si las cumplimos y seguimos con la vacunación avanzando, podemos tener una situación más tranquila en la próxima semana. Usted ponía en particular foco en los jóvenes, doctor. ¿Los números muestran que hay mayor incidencia en estos grupos en particular? Sí, claro, definitivamente. Desde que la población mayor se vacunó, se observó un claro descenso, ¿no es cierto?, en las curvas de nuevos contagios, de hospitalizaciones, de personas conectadas a la ventilación mecánica mayores de 70 años, y eso ha seguido también ocurriendo en grupos de menor edad, pero bajo ya los 50 años, ¿no es cierto?, es donde estamos viendo un mayor número de personas infectadas y desafortunadamente algunos de ellos también en unidad de paciente crítico. Insisto que muchas de estas personas tienen algún otro factor de riesgo que aumenta la posibilidad de que tengan complicaciones, pero a veces es solo, por ejemplo, una obesidad. Y eso es lo que estamos viendo en las unidades de paciente crítico. Así que
esperamos, como le digo, que esa situación no siga aumentando. Los números de pacientes conectados a ventilación mecánica habían ido bajando y en este momento nos quedamos estabilizados en alrededor de 2.500 personas, incluso un poquito más el último día, así que eso nos preocupa un poquito. Pero hay una situación algo más favorable en todo caso en la ocupación de camas hoy día, ¿o no? Sí, claro, como le digo, nosotros llegamos a estar con un número muy elevado y con más de 3.000 personas conectadas a ventilación mecánica, sí. Y eso iba descendiendo, ahí hemos bajado de los 2.500, pero como le digo, en el último reporte hasta el día de antes de ayer, ¿no es cierto?, subió un poquito de las 2.500 personas, así que yo creo que hay que estar mirando las cifras con detención y eso ojalá no siga ocurriendo. Recordemos que siempre hay un desfase entre los nuevos casos de infectados, ¿no es cierto?, y la llegada a los hospitales y a la unidad de paciente crítico que ocurre alrededor de la semana, los 10 días después del contagio. Doctor, ¿en qué momento se empezará a ver con más claridad quizás el efecto del plan de vacunación? ¿O ya lo estamos viendo con suficiente fuerza? Al menos como se espera, digamos, para cambiar drásticamente las tendencias. Yo espero que de aquí a 1 o 2 meses podamos recién observar un efecto importante, porque como le digo, es lo que nos falta todavía para seguir avanzando en los grupos que quedan pendientes, incluyendo niños hasta los 16 años en este momento, vacuna Pfizer al menos, y ojalá que prontamente a niños más pequeños, después de ellos, ¿no es cierto?, hasta los 12 años, al menos con Pfizer, que ya tiene datos de seguridad y eficacia en ese grupo etario. Pero eso puede transcurrir algunas semanas todavía y de ahí la importancia de seguir siendo sumamente estricto con la medida de autocuidado y evitando las reuniones, especialmente de tipo social. Ahora, pareciera, doctor, que después de lo que hemos visto las últimas semanas, en particular de las celebraciones, por ejemplo, ayer, que hay un cambio de actitud. ¿Usted cree que es necesario retomar de alguna forma dentro del plan de comunicación de la gestión de la crisis sanitaria, retomar cierta urgencia con lo que está ocurriendo? Yo creo que sí. Nosotros hemos insistido que aún cuando se empiezan a levantar las cuarentenas, eso no significa volver a la normalidad y a la vida que acostumbrábamos a tener antes de la pandemia. El uso de la mascarilla me parece a mí que en nuestro país al menos tiene que ser por un tiempo indefinido, ¿no es cierto? Y todo el resto de las medidas de aseo frecuente de manos, mantener la distancia cuando es posible. Yo sé que en otros países se han ido liberando algunas de estas medidas y se han ido eliminando la necesidad de utilizar mascarillas. Yo creo que nosotros no estamos en esa situación todavía, tenemos muchos casos activos, la vacunación sigue avanzando, las vacunas no son perfectas ni 100% eficaces y por lo tanto por ahora en nuestro país creo que tiene que ser una combinación de ambas para mantener controlada esta pandemia, si no podemos volver a tener sucesivos brotes y eso significa volver a cuarentenas con todos los problemas que ello trae aparejado. Sí, claro. Doctor, por último, estamos cerca o entrando ya en las etapas de mayor frío, con condiciones climáticas más adversas también. ¿Cuán importante es ese factor para ver cómo va evolucionando la pandemia? Porque eso tiene varias consecuencias, sobre todo desde el punto de vista de los comportamientos, del uso de espacios cerrados, etcétera. Sí, mire, la verdad que aquí en respecto a SARS-CoV-2, al menos COVID-19, no vimos grandes diferencias entre las diferentes estaciones del año, porque como esto iba acompañado de las cuarentenas, ¿no es cierto?, y de las medidas de autocuidado, la verdad es que no me parece a mí que ha tenido un gran impacto. Así es que yo creo que el llamado, como les digo, es a seguir insistiendo en que las reuniones que tengamos sean básicamente de nuestro núcleo familiar. Evitemos otro tipo de reuniones porque es ahí cuando ocurren estos contagios. Muchas veces personas que ya han vuelto a actividad presencial laboral cumplen con todos los protocolos dentro de las empresas, ¿no es cierto?, y de los lugares de trabajo, pero llega la hora de salir a almorzar, por ejemplo, tomarse un café, y ahí nos sentamos todos juntos, nos sacamos la mascarilla y se producen los contagios. Eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, por favor, el llamado es a seguir siendo estricto en todas las actividades del día a día, que no sean las de nuestra familia en casa, ¿no es cierto? Bien, doctor Pérez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Veremos qué trae el reporte hoy día. En un rato ya tendremos esa información del MinSal. Muy amable. Buenos días, Sebastián. Gracias, buen día.